Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a VAE Podcast, a este podcast que te acompaña en todas las temporadas de tu vida. En todas, desde bebé hasta viejito. No, pero de verdad que con este podcast queremos acompañarte en tu caminar con Dios, queremos darte la bienvenida. Hoy estoy con toda la emoción. Hoy te siento eléctrica. Hoy estoy como así, cargada. ¿Qué te tiene tan...? No sé, pero yo le dije así, como que yo ya estaba lista para empezar y él estaba corriendo para acá arreglando todo. Y me decía, ya empecemos. Y yo, bueno, dije, ya necesitamos que la gente escuche este mensaje. Así que bienvenido a este podcast que se llama Volviendo a la Esencia, porque creemos que la esencia de la vida es Cristo Jesús. Así es. Y estamos volviendo a Él. De donde sea que nos estás mirando, te damos la cordial bienvenida. Sé que hay gente de distintos países, distintas culturas y todo. Para los que no saben, nosotros somos, yo soy argentino, ella es paraguaya. Pero vivimos en Oklahoma City. Es un estado arriba de Texas que no todos conocen, pero... Bien bonito, la verdad. Bien bonito. Oklahoma, amamos Oklahoma. De verdad que sí. Amamos el ambiente que hay acá porque es súper tranquilo, es muy familiar, sí, es muy tranqui, da gusto vivir acá. Y nos gusta porque, bueno, también hay campo y hay todo. Mucho campo. Falta la granja, hay que hacer una granja. Nuestra granjita. Nuestra granjita. Pero de verdad que contento de poder grabar esto. Nosotros, junto con mi esposa y mis padres, estamos pastoreando una iglesia aquí en la ciudad de Oklahoma City. Así que cuando sea que estés por acá, no dudes de visitarnos. La iglesia se llama Iglesia de Dios United. Y acá te vamos a estar esperando. Por favor, déjanos saber si estás viniendo. Queremos recibirte con todo el amor del mundo, hacerte sentir como en casa, hacerte sentir cómodo. Hay mucha gente que nos preguntan a veces, y no sé, digo ahora que me acordé, que me dicen, hey, ¿por qué no transmiten sus mensajes de Volviendo a la Esencia los sábados en la cafetería? Bueno, por ahí para los que no saben, casi la totalidad de los mensajes que hablamos aquí en VAE los sábados es lo que hacemos en los podcasts aquí. Eso. Entonces, básicamente, están escuchando los mensajes solo de un formato distinto, conversado, hablado. Nos gusta hacerlo de esta manera. Y tenemos gente de VAE, de acá de Oklahoma, que se escucha el podcast y la prédica de los sábados. Literal. Y de verdad que amamos a esa gente porque, bueno... pero dicen que Dios le habla de diferentes maneras en el podcast y en la prédica. Algunos dicen claro, eso. Es que siempre Dios como que va hablando de distintas formas. Pero estamos felices porque tenemos una comunidad tan linda de podcasteros acá en VAE y les amamos un montón. Ustedes saben, siempre les decimos esto y gracias por el apoyo, por sus mensajes, sus comentarios, sus likes. Estas últimas semanas, meses nos pudimos encontrar con varios de ustedes en México, en Honduras, en El Paso, en diferentes lugares que hemos estado y ha sido lindo poder verlos y darles un abrazo y estar juntos por lo menos un ratito, conocernos, porque... Como decimos, de eso se trata, ¿no? O sea, nosotros todo lo que hacemos le pedimos al Señor que nunca de nuestro corazón salga el enfoque de las personas, de que nunca perdamos eso, que esto es para que las personas conozcan a Cristo. Amén. Así que bueno, ¿qué te parece si vamos al tema de este episodio? Este episodio está increíble. Como todos los anteriores, está bueno, pero... Este en específico tiene algo, porque yo siento... Andrea siente aquí la misma. No, pero de verdad que este episodio ha sido algo que Dios personalmente ha ministrado mi corazón con esto. Wow. En muchas áreas de nuestras vidas. Y pensando un poco ya relacionado al tema de hoy, yo creo que una de las cosas, y quiero hacer como un paréntesis en esto, una de las cosas más lindas que Dios creó, y creo que esto es así, es el matrimonio. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy 100% de acuerdo. ¿Te gusta estar casada o no? Me encanta, ¿sí? Y lo recomiendo 100%. ¿Recomendás a los solteros? Recomiendo que se casen con el amor de su vida, si lo encontraron. Y si no, seguí llorando. Y si no, seguí llorando. Pero de verdad, o sea, para los que están casados, pongan en los comentarios, sí, estoy de acuerdo. Sí. El matrimonio es lo mejor, o sea... Wow, o sea, una idea de Dios, por eso es que es algo tan lindo, nació en el corazón de Dios. Es increíble, yo pienso... el hecho cuando Dios hizo todo, o sea, lo único que Dios dijo que no era bueno era que el hombre esté solo. O sea, fue lo único que Dios vio y dijo, híjole, esto no es muy bueno.
le voy a hacer una ayuda idónea, una compañera. Y el matrimonio, no sé, es hermoso porque es como una relación tan especial porque es donde dos personas no solo se enamoran, porque no podemos decir que matrimonio es puro de emociones, pero dos personas deciden amarse. O sea, creo que eso es lo lindo, es lo que vos me dijiste una vez. Tu mamá te amó porque, bueno, sos su hijo. Y todo. Tu hijo te ama porque sos su papá. Tu hijo te ama porque sos su papá, pero tu esposa o tu esposo ha decidido amarte. Por quién sos. Por quién sos vos. Wow. O sea, es fuerte el matrimonio. Y me gusta porque en la Biblia vemos que Dios muchas veces compara su relación con la nuestra de la misma manera que un esposo y una esposa. Por ejemplo, en Isaías 54, versículo 5 dice así: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. O sea que vemos que Dios compara la relación entre Él y su pueblo como la relación entre un esposo y su esposa. Y en Efesios vemos la misma cosa otra vez. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Mira, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, otra vez volvemos a ver que Dios compara la iglesia como su novia y que la ha preparado para eso. Y por eso yo creo que yo disfruto la vida de casado. Yo recomiendo, le digo, hey, casate si podés, no esperes, porque hay una bendición especial. Esto no es con el tema de hoy, pero si estás viviendo con tu pareja y todavía no estás casado, casate. Claro. Porque no hay más linda bendición que estar bajo la obediencia, bajo lo que la palabra enseña. Claro, porque eso en la obediencia hay bendición. Mis padres siempre me decían esta frase: en la obediencia hay bendición. Entonces, cuando vos obedeces lo que Dios manda en su palabra, estás viviendo en bendición. Por eso es que se recomienda casate, no vivas en desobediencia. Literal. Por eso también, amor, esto me lleva a pensar y acercándonos cada vez más a lo que hoy queremos compartirle, es que por eso duele tanto cuando escuchamos las historias donde hay infidelidad en el matrimonio. O sea... Claro, es como que, o sea, te sentís... Rompe todo. Rompe todo. Quiebra todo. Dice que según estudios se calcula que para muchas personas la infidelidad duele más que hasta la muerte del cónyuge. Wow. O sea, es un dolor tan feo. Escucha esto, se hicieron estudios que las personas que pasaron por infidelidad en sus vías neurológicas y partes de sus vías neurológicas de su cerebro se encogieron o se dañaron a causa de la noticia de la infidelidad. O sea, el dolor es muy profundo. Es un dolor que literal sentís que tus huesos se rompen. O sea, es como un dolor de adentro que no se puede expresar. Y creo que ese dolor tan fuerte solamente muestra un poquitito de lo fuerte que es la unión entre un esposo y una esposa. Porque imagínate, la infidelidad y cosas así es algo que uno nunca espera. No. O sea, ninguna pareja en su matrimonio, en su altar de boda, se está prometiendo la infidelidad. Claro. Nunca, nadie, pero es algo que todos los días se vive, que miles de personas lo están viviendo en este momento. Y es algo que rompe, porque cuando alguien te es infiel en el matrimonio, estoy hablando dentro del matrimonio, tú pierdes el asombro por esa persona, pierdes el respeto. Y no solo eso, tú te sientes menos, te sientes una basura, te sientes usado, te sientes que no vales. O sea, te desmorona muchas áreas de tu vida. Yeah. Y cuando yo veo eso, hay una historia, amor, en la Biblia que yo creo que es una historia que no parece de la Biblia. O sea, parece una historia que vos decís, híjole, esto está en la Biblia. Una historia tan dura, tan fuerte que uno hasta da cosa leerlas. Y es la historia del profeta Oseas. Y ya capaz muchos no conocen qué pasó con el profeta Oseas, pero te quiero contar un poco de lo que Dios nos quiere hablar con el libro de Oseas. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que agarramos y cuando leemos la Biblia siempre vamos al Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan o hasta Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento hay tantos libros
y palabras que Dios puede hablarnos. Y uno de esos libros es el libro de Oseas. Un libro tan profundo, Demasiado. un libro que estoy segura que Dios te va a hablar y al final vas a sentir cómo Dios ministra tu corazón. Así que te animamos a que te quedes. Y fíjate lo que pasó con Oseas. Oseas, la Biblia nos dice, no se sabe mucho de su trasfondo, pero la palabra nos enseña que él era un profeta de Dios, ¿ok? Ujú. Si Oseas era un profeta de Dios, se da a entender que era un hombre que se guardaba en pureza, que era un hombre que vivía en santidad, que era un hombre que amaba a Dios y se consagraba a Él, porque específicamente los profetas, eso era lo que los diferenciaba del resto. Eran hombres que tenían un celo de Dios de locos, Wow. que se guardaban puros hasta en lo que mira, o sea, todo, era una pureza increíble. Wow. Ahora un día Dios le habla a Oseas y le dice lo inexplicable, le dice lo inimaginable, le dice algo que No se esperó. que yo creo que Inesperado. jamás él se habrá esperado. Y quiero leerles lo que él le dice. Oseas capítulo 1, versículo 2. El Señor viene y le habla y le dice lo siguiente a Oseas. Ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. O sea, hay que hacer aquí una ¿Qué? pausa. Acá hay que O parar. sea, ¿qué estaba haciendo Dios ahí, verdad? No, o sea, ¿qué pasó por la mente de Oseas cuando Dios le dice, ve y cásate con una prostituta? O sea, ¿qué? Imagínate si Dios te dice hoy eso a vos. Y le, Claro. va, y le va y le decía a tu pastor, pastor, el Señor me dijo que me case con la prostituta. Pero te va un palazo el pastor, ¿verdad? O sea, es como que, Sí. ¿será que estoy escuchando bien? ¿Estoy quedando loco? ¿Será Claro, que...? porque a veces uno lee tipo que Dios le dice eso y que, bueno, Oseas va y lo hace. Claro. Pero, ¿cuánto tiempo le llevó a este hombre procesar esto? Porque para él habrá sido algo tan... O sea, imagínate, es como que Dios te dice algo que no entendés, porque es como que Dios estaba contradiciendo otra vez a él mismo. Claro. ¿Verdad? Porque le dice, guardate en santidad, pero ahora le dice, no, anda y casate con una prostituta. Claro, y es como que, Señor, pero todo lo que me guardé... Claro. Señor, por toda mi vida me guardé puro para honrarte y vos me estás diciendo que... Porque, mira, no había algo más degradante que vos podías haber hecho en esa época que casarte con una prostituta. O sea, Sí. no había algo más feo. Y eso es tan fuerte en esta historia porque... Y quiero hacer una pequeña pausa aquí. Según los teólogos, ellos lo que afirman es esto. Porque cómo Dios le va a ordenar a cometer un pecado, dicen. Porque casarse con una prostituta era Claro. pecado. Porque la Biblia en Levíticos explícitamente decía que no debía suceder eso. Entonces lo que los teólogos explican y lo que muy probablemente sucedió en esta historia, se dice que Gomer, que fue la mujer con la cual él fue y se casó, inicialmente no era una prostituta, sino que se convirtió en una en el camino. Eso es lo que se calcula. ¿Por qué? Te voy a explicar ahora. Pero lo que sí sucedió es que Oseas sabía que ella se iba a convertir en una prostituta, porque Dios le dijo, ve y cásate con una prostituta. Tenemos que entender que cuando Oseas escribió esto, él estaba mirando la historia del futuro atrás. Claro. Entonces, él ya sabía lo que pasó. ¿Entendés? O sea, es como que yo te digo a vos, mi esposa y yo fuimos al colegio juntos. Se da a entender que obviamente cuando fuimos a la escuela juntos no era mi esposa. Pero yo te digo hoy mi esposa porque yo ya estoy mirando hacia atrás. Hacia atrás, ya. Entonces, lo que pasó aquí fue esto, que Dios le dijo, ve y cásate con una prostituta. Le dijo lo que va a pasar porque le dijo, el pueblo se ha contaminado y se ha prostituido. Entonces... Aún así yo creo que esto se pone mucho peor. Porque imagínate, el día de tu boda debería ser el día más feliz de tu vida. O sea, debe ser un día Claro. de fiesta, de alegría. Esperado. Bro, te estás casando, imagínate. Pero ¿cómo habrá sido la boda de Oseas? Sabiendo que la mujer con la cual se iba a casar no solo le iba a ser infiel, sino que se iba a prostituir con otros hombres. ¿Cómo habrá sido ese momento en el cual... No, imagínate la confusión de este hombre, porque Sí. como decía, lo que él estaba escribiendo ya era algo que ya pasó. Con qué dolor en su corazón habrá escrito también eso. Claro, y lo que me sorprende es esto, de que, híjole, o sea, él sabía lo que esta mujer iba a hacer. ¿Cómo habrá sido su boda? Estar dando los votos y mirándole a la mujer que tenés enfrente
sabiendo lo que ella o el dolor que ella te va a ocasionar. Yo creo que si muchos hubieran sabido en su boda que le iban a ser infiel, no se iban a casar. No. Pero él decidió seguir adelante. Y eso es muy loco. Ahora, fíjate lo que pasó. Luego de eso, se casaron y tuvieron 3 hijos. Ahora, escucha lo que sucede acá. Según los teólogos, dicen que hay una gran probabilidad de que solo uno de esos 3 hijos eran de ellos y que los otros 2 ya eran hijos de prostitución que ella empezó a hacer. ¿Por qué? Por los nombres que le da a los hijos. Porque fíjate que en Oseas vemos cuando Dios le dice, pondrás el primer nombre de a tu primer hijo Jezreel, que significa Dios siembra, Dios planta. Dios planta. Pero mira el nombre del segundo hijo, la segunda hija, le dice lo siguiente, le vas a poner la no compadecida, la que no hay compasión. Y el tercer hijo lo vas a llamar, que era Lo Amí, que significa no es pueblo mío. Y los nombres eran como que significa su identidad. Yeah. Entonces, literal se calcula que ya sus primeros hijos, probablemente los 2 de los 3, ya eran hijos de prostitución de Gomer. Wow. O sea, esto está fuerte. Esto está fuerte. Yo recuerdo que cuando yo tenía 14, 15 años, me regalaron un libro que es una novela así enorme era el libro, que se llama Amor Redentor. Y habla, la autora hace esta novela de la historia de Oseas. Y yo recuerdo haberme leído 2 veces ese librazo así enorme y me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba a las noches y me quedaba hasta tarde, mi mamá creo que ni sabe, pero me quedaba hasta tarde leyendo esta novela, ¿verdad? Que la autora lo hizo como una novela basado en esta historia de Oseas. Y me acuerdo que me partía el alma por cómo esta mujer era tan indiferente con él, con Oseas. Porque Oseas cumple lo que Dios le dice, se casa con ella, la ama, sinceramente la ama y trata de cuidarla, trata de protegerla, pero ella se escapaba de la casa, decía, ella se iba, a veces se caía, a veces por las montañas, corriendo, escapándose, él se reventaba todo, él se iba, la traía otra vez, ella como que súper rebelde, y yo me acuerdo que yo lloraba tanto, porque yo decía, ¿cómo es posible que esta mujer era así con él? Claro, o sea, imagínate que y lo que más me sorprende es que Oseas en ningún momento expresa sus emociones en el libro de Oseas. O sea, él pudo ver acá, sacar todo y decir, y yo estaba así, Señor, ¿y por qué me diste esta esposa si yo te fui fiel y me casé con una prostituta? Pero él decía... Era como muy... Oseas, me imagino un hombre muy templado. Claro. Como muy así, estable emocionalmente. Y aunque seguramente él habrá sido estable, yo me imagino que estas cosas habrán roto su corazón. Sí, Porque... Imagínate, entra en la historia conmigo. Imagínate Oseas en su casa, tarde de noche, con los 3 hijos, que 2 de ellos ya no eran de él. Y escuchar que Gomer a la noche se salía por la puerta y se iba. Y él sabía a dónde se estaba yendo. Y él decidía quedarse en la casa, cuidar a los hijos y esperarla de vuelta, capaz a la mañana siguiente. Llegaba borracha, llegaba herida, violada, llegaba de distintas maneras. Sí. Y él la volvía a recibir, la volvía a dar una cama, le volvía a cuidar. O sea, quiero que entres en la historia de Oseas, lo que este tipo vivió. O sea, lo increíble que es esto. Y dice que hasta llega el punto en la vida de Oseas donde esta mujer decide abandonarlo y se va y se autovende como esclava sexual. O sea, imagínate, llegó tal punto la promiscuidad de Gomer que tanto ya se prostituía que ella ya decidió abandonar a su esposo y a sus hijos. No le importaba. No le importó y se fue. Y no solo se fue con otros hombres, se vendió como una esclava. Se autovendió. Porque fíjate lo que el Señor dice en boca de Oseas, refiriéndose a cómo el pueblo de Israel ha abandonado al Señor. Y dice así: discutan con su madre. Discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Mira lo que dice acá en el versículo más adelante. Tampoco tendré compasión de sus hijos, porque son hijos, escucha acá, de prostitución. O sea, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró porque dijo, mira lo que es interesante lo que Gomer decía: iré tras mis amantes que me dan mi pan
y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, Gomer, de alguna manera, pensaba ella que su provisión y que su sustento y que su satisfacción venía de sus amantes. Porque dice, ella decía, iré tras mis amantes porque ellos me dan pan, agua, lino, aceite y bebida. Ahora, dice, y esto me encantó de esta parte de la historia porque Gomer tenía todo con Oseas. Ella tenía todo lo que necesitaba y decide abandonarla pensando que su sustento venía de ¿quiénes? De sus amantes. Ahora, hay algo loco porque en Oseas 2:8 dice el Señor, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo, el aceite y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Dicen, algunos teólogos comentan en esto que se cree que Oseas, aun cuando ella estaba con los amantes, él seguía cuidando de ella. Se calcula y se dice que muchas veces, y uno no sabe qué sucedió, pero probablemente Oseas iba y se encontraba con uno de los amantes y le dejaba en la calle ahí una bolsa de comida y el amante llegaba y decía, mira, ¿quién habrá dejado? Y se iba en la casa y llegaba con los panes y le decía a Gomer, mira lo que traje. Y Gomer, la abrazaba y pensaba que era el amante, cuando era Oseas que puso en el camino para que se encuentre con eso y su esposa esté allá y tenga comida. Wow. ¿Entendés? O sea, increíble esta historia. Increíble. Como Oseas estuvo todo el tiempo en esto. Cuidándola. Ahora, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque la historia de Oseas y Gomer es la historia de nosotros. Tú y yo somos Gomer. Y Oseas representa a Cristo. Wow. O sea, Oseas es una representación mínima de lo que Cristo hace por nosotros. Esta historia en la Biblia está para mostrarnos el sobreabundante amor que Dios tiene por sus hijos, por su pueblo. Nosotros capaz decimos, qué mujer increíble lo que esto hacía. Pero nosotros nos prostituimos con el pecado de la misma manera que Gomer. No, de verdad que esta historia, como yo ya estoy por llorar otra vez porque me recuerda, y creo que hay varias películas también que representan esta historia y nosotros podemos vernos en Gomer. Sí. Podemos vernos en cuántas veces hemos dado la espalda a Dios, hemos corrido de su casa, hemos corrido de su cuidado pensando que el mundo es el que nos cuida y nos da placer, siento que es Dios aquel que nos da la plenitud completa. Y yo quiero que hoy te veas en esta mujer. Yo sé que es muy fuerte la imagen y sé que es terrible ver y leer esta historia, pero así como Oseas, aun cuando ella le hacía estas cosas terribles, yo tengo esta imagen de él trayéndola a ella en sus brazos y ella como que rebelde y pegándole a él, diciéndole, soltame, me quiero ir con mis amantes, me quiero ir con ellos. Y él con tanto amor la volvía a traer diciéndole, hey, ese lugar no es para vos. Claro. Ese lugar no es para ti, vení a casa, volvé a casa. Ahora, acá, y esto es clave, la razón por la cual nosotros preferimos el pan de los amantes que el pan que da Cristo es porque aún no hemos disfrutado de la plenitud del pan que da Dios. Porque cuando yo disfruto y conozco la abundancia que hay en la casa del Padre, yo no voy a mendigar amor en otro lado. Claro. O sea, Gomer iba y mendigaba amor por todos lados. ¿Por qué? Porque no aprendió a disfrutar del amor que su esposo, Oseas, le podía dar. O sea que cuando tú y yo nos prostituimos con el pecado y pecamos y le somos infieles a nuestro marido que es Cristo, es porque no estamos conociendo y abrazando la fidelidad y el amor que Él nos está dando. O sea, no conocemos lo lindo y lo agradable que es estar en la casa de nuestro esposo, de nuestro marido, que es Cristo. Y es como o sea, ese dolor de traición que vos comentaste al principio, de cómo es como que los huesos como que se te rompen. Ese dolor siente Dios cada vez que nosotros jugamos con el pecado. Claro. Y como que coqueteamos con las mentiras y la tentación y le traicionamos a Dios. Y ahora, ¿cuántas veces nosotros no hacemos esto? Como Gomer, que ella decía, déjame ir tras mis amantes porque ellos me dan pan y bebida y agua. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nuestro trabajo es nuestra provisión? Que nuestras fuerzas, porque yo soy fuerte, yo conseguí todo esto. Cuando no entendiste que Dios te dio el pulmón que respiró y el corazón que latió para que tú puedas ir a trabajar. Así como Oseas, o sea, que Dios le dijo, ella no sabía que era yo el que le daba pan, comida, aceite. Es Dios.
aunque tú te rebelaste contra Dios y huiste de Él y pensabas que Él no tenía nada que ver contigo, Él te sostuvo aun cuando tú te rebelaste. O sea, aun cuando tú corres de la casa del Padre, el amor del Padre no corre de ti. O sea, el amor sigue en tu corazón. Dios sigue llamando. Y ¿por qué hicimos este episodio en especial? Porque sentimos expresar cuánto Dios nos ama. Porque creo, amor, que de alguna manera la religión como que quiso hacernos pensar que Dios es amor, que Dios nos ama, pero nos ama como hasta un límite. O sea, te ama y si pecas y empezás a fallar, como que el amor de Dios ya empieza a bajar y Él ya se empieza, ok, me voy porque estás pecando. No, o sea, todo lo contrario, que si vos sos su hijo y ya estás en su familia, el amor de Dios no cesa porque tú pecaste. O sea, piensa esto, si el amor de Dios no cesó por ti cuando tú estabas en tus pecados fuera de Él y lejos de Él, ¿cómo va a cesar ahora si ya sos parte de su familia? Entonces, por eso la historia de Gomer y Oseas es nuestra historia con Cristo. Así de grande es la misericordia de Dios. Por eso Romanos 5:8 dice así: pero Dios demuestra para con nosotros su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un amor incondicional. Incondicional. Eso es el amor de Dios, es incondicional porque no tiene condición. No tenés que estar en una condición específica para que Dios te ame más y no tenés que estar en una condición X o Y para que Dios te ame menos, porque eso muchas veces es lo que la religión lastimosamente nos hizo creer, como que Dios te ama con condición. El amor de Dios no tiene condición, es incondicional, y más aún cuando Él nos ve a través de Cristo. Cuando estamos en Cristo, Dios ya no te ve a ti, no ve tu condición, ve a Cristo en ti. Y ve la santidad de Cristo en ti. Y eso es el Evangelio. Amén. Eso es el Evangelio. Amén. Por eso yo creo que, amor, y esto es importante recordarnos, que cuando decimos que Dios nos ama incondicionalmente, hay que entender que eso es para sus hijos. O sea, yo quiero explicar esto. Dios ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos. Pero que Dios te ame y sin que estés en Cristo no quiere decir que Él tiene un amor de deleite en ti. Porque si Dios entonces ama a todos, ¿por qué entonces no van al cielo todos? Porque ¿verdad? Dios ama en el sentido de que, de como dice la Biblia, que Él hace que el sol salga sobre justos e injustos. Él tiene ese amor. Pero cuando tú ya estás en Cristo, ya no es solo un amor de que Él te demuestra su bondad por dejarte vivo, sino que es un amor en el cual se vuelve sin condiciones. O sea, es como un esposo y una esposa que dicen hasta que la muerte nos separe, por enfermedad, por esto, por aquello. Yo decido amarte. Y ese es el amor que tenemos de Dios en Cristo. Por eso es tan importante, como estás diciendo, es estar en Cristo. Ahí está todo. Porque Dios ya no te ama a ti, Sebastián. Ama a Cristo que está en ti. Claro. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando Dios te mira a vos, Sebas, ya no te ve a ti, ve a Cristo. Amén. Y eso es lo que le hace amarte incondicionalmente. Y yo creo que, amor, Oseas es un libro donde... Yo creo que es un libro donde Dios más expone su corazón de amor. Sí. Si querés conocer el corazón de Dios, lee todo el libro de Oseas. Es cortito el libro. Cortito. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Oseas capítulo 11. Dios está mostrando de cuánto ama a su pueblo. Y mira lo que dice. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Escucha esto. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. O sea, Dios está diciendo, hey, yo era el que los libré. Yo le llevé en mi brazo cuando ustedes no podían caminar y ellos no entendían que era yo. Wow. Mira lo que dice después, 4. Con cuerdas humanas los conduje y con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. O sea, quien quita el peso. Y mira el último. Me incliné y les di de comer. O sea, como te inclinas a dar de comer a un animal y te agachas a su nivel,
literal Dios está diciendo, hey, hice todo esto por ustedes. Y termina diciendo esto en el versículo 8. ¿Cómo pues podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Atma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. Wow. O sea, no, increíble. híjole. Leer esto te tiene que mover algo. Te tiene que mover el corazón porque, o sea, Dios cómo nos muestra su amor y cómo me gusta que compara con un niño. Sí. Porque a veces los niños no te demuestran cuánto te aman. O sea, a veces yo le digo, Jere, dame un abrazo. Y a veces él no me Está en su mundo. no me devuelve a veces ese amor todavía. Y a veces yo creo que por eso Dios compara con un niño que tal vez no te agradece, tal vez no te da, no te devuelve el mismo amor, pero Él sigue constante. Su amor sigue constante. Y te queremos terminar con esto. La Biblia termina la historia de Oseas y Agar, que Gomer. Oseas y Gomer, que el Señor la lleva y como la que le arrincona, ¿verdad? Y mira lo que dice Oseas 2, 6 al 7. Por tanto, voy a cercar tu camino con espinos y levantaré un muro contra ella, que no se encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los va a alcanzar. Ella buscará o los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi marido, porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, llega un momento donde del amor tan grande que Dios tiene por vos y de que tanto quiere que vuelvas a casa, Él permite ciertas situaciones en tu vida que te apretan, que te incomodan. Fíjate, por eso dice más adelante, por tanto voy a seducirla y llevarla al desierto y hablarle al corazón. O sea, Dios dice, le voy a seducir de vuelta al pueblo, le voy a tener que llevar al desierto y cuando esté en el desierto, le voy a hablar al corazón. Wow. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Somos más abiertos y sensibles a veces en el desierto. Claro, ¿verdad? Claro, es que el desierto tiene una manera de quitar tu corazón y como humillarte como ningún otro lugar. Totalmente. Entonces Dios le dice, ok, voy a tener que seducirla de vuelta a mi pueblo. Esto va a tener que ocurrir en un desierto. Entonces, entiende esto, si estás pasando por algún desierto en tu vida, aprovéchalo, porque capaz es Dios que te está queriendo traer más cerca de Él, que te está queriendo sanar tus heridas, que te está queriendo restaurar. Y me encanta porque dice, cuando ella llega al desierto, aquel día ya no me llamará Ishi, sino que me llamará Baalí. ¿Y qué significa esto? Ishi era la palabra para señor, que era como que le decías a un amo que era duro. Es como mi señor, mi amo. Pero la palabra Baalí significa mi marido, mi esposo. Wow. Entonces esa palabra en el desierto es donde yo entiendo que Dios no es solo mi señor, sino mi esposo, mi marido. O sea, mucho más. La relación cambia. Ya no lo miro como amo que me va a castigar, ya lo miro como esposo que me va a amar. Para eso están los desiertos. Y ahí la historia termina de que el Señor le vuelve a hablar del profeta Oseas en el capítulo 3. Y me encanta porque dice, entonces el Señor me dijo, ve otra vez y ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de paz. O sea, Dios le dijo, anda otra vez, vuelve a buscarle, anda donde sea que está, sé constante. Encontrarle. Tanto tuvo que buscar que dice que la encontró en un lugar donde la estaban subastando. O sea, Gomer terminó tan mal, amor, que ya ni siquiera nadie la quería comprar en la subasta. Wow. O sea, imagínate, la subasta subieron a Gomer y nadie daba nada y todo. No, ya estaba, yo no quiero. ¿Por qué hace eso? Porque dice que, imagínate, Oseas en la subasta de su propia esposa y mirando a Gomer y diciendo, yo la voy a llevar. Y dice que pagó 15 ciclos por ella. ¿Cómo yo sé que no valía nada? Porque en ese tiempo el precio de un esclavo, según Éxodo, cuando vemos, era 30 ciclos. Y él pagó la mitad porque nadie ofrecía nada. Wow. O sea, ya era para la gente una basura. Ya estaba completamente usada, abusada, ya no valía nada. Y Oseas fue, la compró, algo que ya era de ella, pero de él la volvió a comprar, la llevó a la casa y la restauró de nuevo. Y ese es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Solamente que Jesús no nos compró por 15 ciclos,
nos compró con su sangre preciosa. O sea, con un alto precio. El precio más alto pagó Cristo por nosotros. Wow, qué increíble esta historia, de verdad que nos tiene que dejar reflexionando y oramos para que esto pueda quedar en tu mente, en tu corazón y que puedas entender y tal vez si te sentís así como Gomer, que ya sos tal vez de tanto pecado ya nadie, tal vez no vales nada en tu espíritu, pero Dios aún así mandó a su Hijo y eso somos nosotros, que no literal, no valemos nada. Pero aún así Jesús nos amó y nos compró y pagó con el su precio sangre. más alto. Entonces tú sí vales la sangre de Cristo. Amén. La próxima vez que alguien te diga que no vales nada, que no tienes valor, que tu vida es insignificante, tú nada más te recuerdas que vales tanto como la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz por ti. Esa es tu identidad y tu valor, la sangre de Cristo. No lo que hacemos, porque lo que hacemos no nos da valor, porque eso nos resta incluso valor. Pero Cristo en nosotros, su sangre es lo que agrega valor a nuestras vidas. Amén. Así que queremos dejarle con esta historia. Les recomendamos vayan y lean el libro de Oseas porque es increíble como Dios nos muestra su amor en ese libro. Lean Amor Redentor de Francine Rivers, creo que se llama la autora. Amor Redentor. Lean ese libro, lloren y me cuentan lloren con Andrea. Si lo leen. ¿Cuál es el hashtag de hoy? A ver, ¿cuál se te ocurre? Yo dije el anterior. A ver, tengo que encontrar un hashtag de hoy. Inspírate. Fui comprado. Fui comprado, dale. ¿Fui comprado o fui comprada? Por la sangre de Cristo. Es el completo, si querés poner todo. Pero... Valgo la sangre de Cristo Jesús, para los que les gusta larga. Por eso fui comprado. Pero bueno, fui comprado. Déjalo ahí. El Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao, familia. Chao.